¿Qué tal, compañeros y compañeras de Chiapas, del país? Hoy quiero hacer este video más corto que el anterior, que por supuesto tuvo miles de visitas, para exponer unas preguntas a la presidenta Claudia Sheinbaum, una presidenta que llega al poder con millones de votos, sí, pero que, hay que decirlo también, una gran parte se abstuvo, como siempre, y no votó. Sin embargo, el tema no es ese. El tema es que es una presidenta que se discursa antineoliberal, que se discursa siempre por la justicia del pueblo, sobre todo de los trabajadores, que hace alarde de su pasado como dirigente en el CU de la UNAM, y que bueno, hoy ejecuta leyes neoliberales promulgadas por gobiernos eminentemente neoliberales y pro de derecha como Calderón, y que sin el menor rubor hoy lo arropa, lo hace suya y lo intenta ejecutar. Compañeros y compañeras, tenemos casi 100 años de gobiernos canallas en el poder en México. Unos de manera abierta, neoliberales, represores, asesinos, incluso asesinos de lesa humanidad. Otros de manera velada, como fue el de Obrador y como hoy en el discurso parapeta el neoliberalismo que subyace en las prácticas de esta presidenta en el poder, Claudia Sheinbaum. Directo al grano. Presidenta Claudia Sheinbaum, ¿puede ser congruente un personaje como usted, que tiene una narrativa antineoliberal, que tiene una narrativa en contra de Calderón, específicamente de Zedillo, de Salinas, de Peña, de Fox, pero que en la práctica usted pretende ejecutar las leyes neoliberales que esos gobiernos dejaron? ¿Podemos concebir que en ese contexto usted es antineoliberal? Segundo, usted es un gobierno que, como en el anterior, se discursa en un gobierno humanista. ¿Qué es humanismo para usted, señora presidenta? Es de humanos condenar al magisterio, por citar un solo caso de los trabajadores del Estado, a una vejez indigna y precaria, porque usted lo condena a una jubilación totalmente injusta por donde se le vea, porque usted lo condena a las afores depredadoras y no un régimen solidario como lo haría cualquier gobierno, por supuesto en los hechos, humanista, progresista, y que pretenda transformar en esencia las prácticas injustas de este país. ¿Es humano eso, presidenta? ¿Es progresista un gobierno que, como usted lo ha dicho una y otra vez con fines electoreros en su precampaña, ahora condene al Magisterio Nacional a trabajar 30, 40, 45 años y no jubilarse a los 28 años las mujeres, y a los 30 años los hombres, como en antaño se hacía? ¿Eso es ser un gobierno progresista? Le pregunto, presidenta, ¿es justo, como usted discursa, que los que ganen más paguen más para pagar el justo reclamo a un salario más digno a los doctores del ISSSTE, pero que
sea a costa del salario de los maestros? ¿Es justa la comparación que usted hace en que usted gana más y es justo que le descuenten el 2.7 del salario integral, como ahora pretenden hacérselo a los maestros? ¿Es justo cuando su salario es nominalmente 50, 60 veces más que la de un trabajador de la educación? Y digo nominalmente porque realmente tal vez su salario rebase lo que usted cobra en nómina, como lo hace toda la clase parasitaria, perdóneme, pero esa es la palabra correcta, parasitaria en el poder, con viáticos, con pago de celulares y con otras prebendas a costa del erario y a costa de la vida mísera del pueblo. Señora Presidenta, usted que estudió en la UNAM y que hace alarde de haber sido líder del CEU, le lanzo esta pregunta. ¿Conoce usted al México profundo? ¿Sabe usted cómo laboran millones de maestros a diario en condiciones de infraestructura precarias, vergonzosas? Las mismas instituciones neoliberales que ustedes ostentan como el INEGI ha dado cuenta de que miles de escuelas están con piso de tierra, miles de escuelas están sin luz, miles de escuelas están sin drenaje, miles de escuelas están sin agua potable y millones de niños llegan a esas escuelas con esas condiciones, peor aún, con el vientre vacío. Y en esas condiciones está siempre a diario un maestro y a una maestra que no cerca de su casa, a veces como en Chiapas, si un maestro vive en la capital, tiene que viajar 12, 15, 18 horas para llegar a una comunidad de la sierra o de la selva chiapaneca. ¿Es justo entonces, señora Presidenta, que un maestro sea condenado a ser esclavo moderno, sin derecho a pensión o a jubilación, sin derecho a jubilarse a los 28, a los 30 años, cuando ya dio casi media vida de su existencia por el trabajo? ¿Es justo que se le deprede su salario vía UMAS o en el 2.7 que pretenden imponerle? ¿Conoce usted cómo viven los maestros? ¿Sabía usted, Presidenta, que la enorme mayoría, la inmensa mayoría de los maestros no tienen su salario completo? Que su cheque viene mutilado en 50% más porque está pagando por 20 años una casa de Fobisten con intereses, o porque está pagando un terreno, o porque está haciendo préstamos para darle educación a sus hijos. ¿Cómo diablos van a ahorrar en la jubilación depredadora de las Afores que ustedes pretenden seguir imponiendo, reconociendo el acierto que tuvo el gobierno neoliberal de Calderón, en el que en el discurso dicen aborrecer y rechazar, para que depreden de por vida a los trabajadores de la educación? ¿Podemos llamarle a usted gobierno humanista? ¿Podemos llamarle gobierno progresista? ¿Podemos llamarle gobierno antineoliberal cuando a todas luces son la continuidad del neoliberalismo? Perdóneme, Presidenta, pero la estúpida provocación, y ojo, la palabra estupidez no es un insulto, Estupidez quiere decir, según la Real Academia Española, la torpeza para entender que la provocación que hoy le hacen al magisterio con la imposición de las leyes neoliberales que en el discurso ustedes rechazaban y que prometieron abrogar, empujará nuevamente a las calles al Magisterio Nacional, sin importar si son del CENTE o la CENTE, porque nos queda claro que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene
casi 3 millones de afiliados, de trabajadores, pero que solamente son sus líderes del CENTE, los charros, los serviles, los que obligan y condicionan a los trabajadores de la educación a no organizarse y luchar. Y repito, la estupidez política que ahora muestran como clase en el gobierno llevará nuevamente a miles a las calles y a las plazas, a las carreteras y a los aeropuertos, como lo hicieron en el 2013 y 2016 contra el gobierno liberal de Peña Nieto, que en el discurso ustedes dicen aborrecer. Tristemente, señora presidenta, ahora es la antítesis de lo que usted dice ser en su pasado de juventud cuando era estudiante de la UNAM y miembro del CEU. Ahora es todo lo contrario, como dijera el poeta, que se me escapa el nombre. Ahora es usted todo lo contrario de lo que un día discursa que fue. Ahí la dejamos, señora presidenta. Saludos desde las tierras rebeldes de Chiapas, territorio que parió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1979.